Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de este canal dedicado al bel canto, a las técnicas vocales, a las metodologías de aprendizaje y a todo aquello que practico diariamente en mis clases en el conservatorio. En este periodo estival me he cambiado de situación, como veis es otro espacio diferente. Espero que no haya mucha reverberación, que se entienda bien más o menos lo que digo. Y hoy quería hablar de una cuestión técnica muy importante que tenemos que trabajar continuamente y que trabajo con los alumnos, sobre todo aquellos que tienen un defecto normalmente de emisión. Cuando hablamos de defectos de emisión es muy importante para el profesor de canto primero hablar con el alumno, no solamente por una cuestión de información personal, de quedarnos con la información, la trayectoria, los estudios previos, los intereses, para qué quiere estudiar en el conservatorio, sino también para darnos cuenta de cómo habla ese alumno, porque eso nos va a dar muchas pistas luego para la emisión de la voz cantada. Normalmente si la emisión de la voz hablada es correcta, es franca, no se nota la voz caída de posición, no hay tensiones laringias, tensiones a nivel del esternocleidomastoideo, toda la musculatura del cuello. Si notamos, por ejemplo, que habla muy caído de posición o que habla excesivamente alto, ¿no? Hay gente que habla demasiado y mete la voz en la nariz. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que observar? Fundamentalmente, si la voz es clara o oscura, si está deformando su voz natural, observar si esa voz es nasal, es decir, que el paladar esté caído. Hay gente que habla así con el paladar un poco caído. Esto es un defecto. Entonces hay que tratar, observar, hablando, dando conversaciones al alumno para ver cómo emite. O hay gente que habla con la voz un poco metida en la garganta, abre la musculatura, tensa toda la musculatura del cuello y mete la voz ahí. Esto, observarlo. ¿Ok? Entonces, un aspecto que es muy nefasto para las voces es el tema de la nasalidad, porque sobre todo las voces agudas tienden muchos a meter la voz en la nariz. Entonces vamos a tratar de buscar un ejercicio que les va a dar el tip, el truco para buscar la voz en máscara, es decir, colocada en las cavidades de resonancia, pero no con el paladar caído. Es decir, si yo emito, por ejemplo, no sé si se apreciará, pero estoy cantando con el paladar muy caído. Si observo con una linternita, mi paladar estaría totalmente caído. ¿Qué es lo que hay que intentar? Que no suene nasal, y entonces le vamos a pedir al alumno que empiece con una vocal abierta, E o A, y luego cuando llegue arriba vamos a hacer ya o ye, se tape la nariz. Entonces, tapándote la nariz vas a echar el sonido hacia la nariz y veréis como el sonido está en máscara, pero no en la nariz, que es muy distinto. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, es esta. ¿Ves? ¿Ves? Si yo me tapo la nariz y el paladar está un poco caído, evidentemente va a cambiar mucho el sonido. Entonces, probad este ejercicio. Y al destapar, intentar mantener ese sitio. También podéis utilizar, en vez del dedo en forma de pinza, una pinza. Hay unas pinzas que se utilizan también para tapar la nariz, para nadadores, etc. Y probar eso.
Si yo tapo y el sonido, es decir, si el paladar está demasiado caído, ¿qué es lo que pasaría? Que el sonido sonaría nasal. No suena nasal, suena en máscara. Vamos a ir al fa. Y ¿ves? Si mantengo cerrada la nariz, el sonido no cambia ostensiblemente de calidad, o sea, no se vuelve nasal. Ese sonido nasal no tiene proyección. En cambio, el sonido en máscara, es decir, la expansión del fondo de la garganta, es decir, la expansión de la faringe, que es lo que hacemos los cantantes. El paladar en forma de cúpula, se llama esquema cúpula también, expandimos eso hacia los lados, podríamos decir, hacia adentro, como si sorbiéramos. Y de esa manera el sonido se coloca, digamos, en todas las cavidades de resonancia. Vamos al fa sostenido. Igual, ¿veis? Os tapáis la nariz y si queréis al bajar la destapáis, pero observando que no haya un cambio en la calidad del sonido. También cuidar de no empujar en exceso, no empujar en exceso hacia afuera el sonido, sino dejarlo donde va, hacia ese giro que va haciendo con naturaleza, y el sonido se encaja como en un punto en esta zona. De hecho, muchos maestros de canto, libros, literatura sobre el tema, hablan de echar el sonido hacia los ojos, ¿no? Hacia la cavidad de los ojos, como si en ese espacio, que no es hueso, sino que es hueco, el sonido fuera ahí. Evidentemente es una sensación propioceptiva, pero puede ayudar esa idea de sorber, ¿no? Como una aspiradora. Igual. Ves que el sonido está ahí colocado, pero no está empujado y está suficientemente alto. ¿Ok? Bueno, pues esto es un ejemplo que os puede ayudar. Evidentemente yo he cogido este ejercicio en sextas porque me gusta mucho, porque llegas a una tesitura, pero también podemos hacer un arpegio, podéis probar arpegio también. ¿Veis? Si yo me tapo la nariz no cambia el sonido. ¿Veis? Aunque yo destape y tape la nariz, al estar el paladar alto el sonido no va a cambiar de posición, está como encajado en ese sitio, y es en ese sitio donde uno lo escucha raro porque no lo escucha tan delante como quisiera, pero no pasa nada porque el sonido va a proyectar. ¿Veis cómo el sonido se encaja ahí? Simplemente ir tapando, ir destapando, buscando ese sonido. Atención siempre a no empujar los sonidos hacia afuera. El sonido se mantiene, se sostiene con el aire, es decir, relajamos la musculatura abdominal y hacia arriba apoyamos un poquito hacia adentro y hacia arriba. Cuando bajamos, relajamos la musculatura abdominal. Como si fuera un pedal de un coche que damos hacia arriba y hacia abajo lo relajamos. O un inflador de piscina, o un inflador de cualquier cosa que tengamos que inflar. Hacemos así para que el aire salga y levantamos el pie y entra el aire. De esa manera entra el aire por gravitación, es decir, por movimiento contrario, por diferencia de presión. Entonces va a funcionar muy bien. Ir buscando aparente facilidad. De esa manera podéis subir a las notas agudas sin empujar y acostumbrarse a este punto un poco por encima de los pómulos, un poco hacia los ojos, hacia las cejas, donde el sonido cambia de una posición. El sentido o el sentimiento o la propiocepción de uno es distinta, pero os aseguro que el sonido sale fuera, no se queda con nosotros. Si nosotros escuchamos el sonido muy dentro, como muy potente, como muy dentro de mí, ese sonido no está saliendo, se está quedando con nosotros, va a estar metido aquí.
¿no? Respirar, sujetar con la musculatura, un poco de apoyo y dejar que el sonido gire, buscando siempre esa posición alta del paladar. Lógicamente hay alumnos, como he dicho al principio del vídeo, que lo tienen por naturaleza, igual que uno es rubio, moreno o pelirrojo, o pelirroja. Por naturaleza hay alumnos que tienen ya el paladar levantado y hay alumnos que tienen un defecto de emisión que normalmente ya en el aula está ese defecto. Entonces escuchemos hablar al alumno y busquemos eso, para buscar esta idea, tapándonos la nariz, para ir buscando estas notas. De esa manera es como si no perdiéramos contacto con la cuerda, con la vibración del sonido, pero el sonido hace un giro. Mientras más alto va, más gira el sonido y entonces tenemos esa facilidad, ¿no? Es como la famosa fermata del Stabat Mater de Rossini, terrible, ¿no? Para tantos tenores que tienen todas las notas, pero cuando llega la fermata no pueden, ¿no? No me acuerdo bien cómo es. Aquí es. Esta altura. ¿Ves? Yo no trato de cantar esta nota, irme a esta nota, sino dejo que la nota gire y se vaya. Y luego, claro, en la nota más grave sí que lo voy a sentir delante, pero nunca forzando el sonido para que esté delante, sino observando este devenir del sonido, ¿ok? Bueno, pues os dejo este vídeo, espero que os ayude a practicarlo porque la razón, el objetivo de estos vídeos no es dar clases magistrales, sino ofrecer mi experiencia con ejercicios, ideas, arias, canciones, todo lo que yo voy haciendo en clase para que quede constancia y que le pueda servir a más alumnos. Evidentemente, la práctica siempre ha de estar dirigida por un profesor, una persona con ética profesional, con formación, con conocimientos. Por supuesto que cante, porque si tú no cantas, difícilmente vas a poder enseñar el canto, puesto que no sientes esas sensaciones para comunicarlas. El cantante hace una cosa, analiza esa sensación, desgrana esa sensación y luego la comunica. Por lo cual, no solamente hay que cantar, sino después tener la facultad de comunicar muy bien ese mensaje. Porque lo que yo siento no necesariamente debe ser lo que siente el alumno, puede ser distinto. Por eso desgranamos las sensaciones, hacemos una taxonomía de todas las ideas, de todos los aspectos, como si fuera un Tetris, y luego lo volvemos a montar. Y de esa manera podemos aprender cómo se llega a hacer estas cosas. Bueno, pues por hoy os dejo, espero que os haya interesado este vídeo y nos vemos en